Hola, buenas tardes. Bueno, somos... yo soy Naun Rivas, este es Lewis Espigares. Representamos al colectivo Neu de Autoedición y vamos a hablar sobre diversas formas de preparar el pulpo a la gallega. ¿Cómo era esto? ¿De qué estábamos hablando? Bueno, pues vamos a hacer un poco la charla más que un hobby, referida a lo que es el proceso de creación de una obra autoeditada. El proceso de creación pues tiene diferentes partes, desde lo que es obviamente escribir, dibujar y tal, que es lo que nos gusta a todos, hasta lo que es el ver la obra ya en la calle. En este caso no a través de una editorial, como sería el modo habitual que ha habido durante toda la historia, sino a través de que tú mismo te lo guises, te lo comas y consigas que llegue al público y que el público reciba tu obra tal como tú la quieres. Nosotros en esta charla lo que vamos a hacer va a ser un poco comentar los diferentes pasos que hay y al final vamos a comentar también pues un poquillo lo que es Neu, que es el colectivo autoedición al que pertenecemos, pues que nos hemos unido un poco entre muchos autoeditores pues para ver cómo poder hacer llegar esas obras autoeditadas a cuanta más gente posible y a cuantos más lugares posible. Y bueno, vamos a empezar un poco con el proceso de creación, donde vamos a hacer un poco diferenciación, porque además Naomi y yo hemos tenido un proceso con nuestras obras un poco diferente. Yo he tenido obras que han sido directamente hechas para ser autoeditadas, normalmente la mayoría, salvo alguna Terra de Meigas y alguna más. Mientras que tú empezaste directamente a webcomic y luego ya cuando ya hiciste mucho webcomic ya tiraste a decir, bueno, esto alguna salida habrá que darle, ¿no? Sí, bueno, yo aparte de haberme metido en líos de fanzines y esas cosas, que siempre es muy divertido cuando salen, pues hombre, sí, empecé a hacer cosas pues simplemente pues por vicio, como quien dice, y luego al final dices, oye, ¿cuánto material tengo? No, esto habrá que sacarlo de alguna forma, ya que está aquí vamos a darle un poco de movimiento. Y así fue más o menos como empiezas. Hay veces que sí te planteas que esto lo quiero sacar para, en plan autoeditado, esto quiero hacer un webcomic con él, esto quiero hacer una novela por entregas en una revista tipo del siglo XVIII o algo así. Este último caso no suele ser lo más habitual, todo hay que decirlo. Entonces, pues una vez que tienes decidido qué es lo que quieres hacer, me parece que no, pero es un punto importante, pues ya es la cuestión de decir qué proceso seguimos para crearlo, qué hacemos, qué hacemos. Sí, porque por ejemplo, tú con las historias de un frikis con barbas, que fue quizá lo que primero tuviste en webcomic y demás, ¿no? Sí. Sí. No lo subías a Subcultura y a qué más cosas. ¿Cómo lo hacías llegar al público en ese inicio? Todo empezó al principio empecé una cosa que decían que no había que hacer, que era subirlo a Blogger. ¿Qué tiempos? Sí, hay... El fotolog de los cómics. Entre nuestro numeroso público hay alguien que sabrá de lo que estoy hablando. Pues eso empezó pues porque con un par de compañeros de la escuela de dibujo en la que estaba, pues se montó un pequeño blog, me dijeron, oye, ¿te apuntas? Yo dije, vale. Esto empieza a ser una constante en mi vida. Y nada, pues ahí empecé, subíamos ilustraciones y de repente pues unas tiras cómicas que hacía yo por hobby cuando estaba entre clase y clase, cuando estaba en la universidad, de repente pues fue como, oye, ¿por qué no empiezo a tirar esto un poquito? Vi gente que estaba publicando webcomics, que estaba haciendo cosas, digo, hombre, pues si esta gente puede hacerlo, qué narices, yo también. Y así es como empiezan muchas malas ideas. Bueno, lo que dice Blogger, dice otros tipos de blogs que había de todo tipo. Bueno, ahora hay gente que directamente lo que veo es que suben las cosas a una red social sin pasar por ningún tipo de filtro entre medias. Nosotros una página que ahora ya por desgracia ha desaparecido justo a principios de este año, que es Subcultura, fue algo que utilizamos mucho porque al fin y al cabo era una página de subir cómics, pero como una comunidad formada muy interesante, con mucha gente, con muchas obras. Y la verdad es que notas mucha diferencia en varios aspectos cuando creas una autoedición que ha empezado en ese nicho primero, que ha creado ya los fans de tu cómic, que ha creado gente que se interesa, y cuando la haces directamente desde cero, que dices, mira, saco mi obra sin que nadie haya catado nada de esto previamente. Yo creo que tiene varios pros y varios contras. Y curiosamente los pros y los contras se mezclan un poco, porque la gente, por ejemplo, que es fan en Subcultura, o que era fan, por ejemplo, alguien que suba novelas pues a Wattpad, o a un blog, o a lo que sea,
está el factor, si le ha gustado mucho, sabes que es alguien que vas a tener fiel para comprártelo cuando lo saques en papel, pero si le has gustado de 7 y de no de 10, pues ¿para qué se lo va a comprar si ya lo ha leído por internet? Entonces, yo en ese sentido, no sé, te voy a preguntar a ti también tu opinión, yo siempre he tenido la idea de que hay que alternar un poco entre las dos cosas, tener obras que tengas al alcance de todo el mundo gratis en su casa, en su salón, en su portátil, pero al mismo tiempo tener también un producto un poquito más exclusivo, ¿no? Un poquito más de, bueno, si queréis esto, de verdad, dadme mi valor como autor y acercaos y pilladlo, ¿no? A ver, vamos a ver que hay una idea fundamental en esto que es bueno cobrar por tu trabajo, es que es lo suyo. O sea, vamos a ver, cuando se hace generalmente un webcómic o algo así destinado a internet o alguna cosa, pues no sé, que lo haces un poquito como por promoción realmente, porque muchas historias que se hacen pues para lo que servía a su cultura mucho era para este tipo de promociones. Era tu promoción que te hacías tú, que esto es importante también, porque cuando alguien te viene, no, es que esto que si lo haces te va a servir para la promoción, desconfía. Sí. Pero a lo que voy, el caso de que tú te lo hacías también un poco como pues para dar salida a ciertas cosas, como se ha hecho muchas de siempre con los fanzines también, que es un poco publicaciones que se hacen. Digamos que yo siempre vi el fanzine como una especie de evolución, el webcómic como una especie de evolución del fanzine, porque era un poco el fanzine siempre había sido en su momento esas 4 hojas fotocopiadas que se ponían por una grapa y se iba distribuyendo como se podía. Ahora sí ves fanzines que no tienen nada que envidiarle a muchas revistas. Y que esto luego hablaremos en otro punto. Ahora cuentamos. Y luego, pues el webcómic, pues en parte yo siempre lo vi como algo muy punky en el sentido de que es un poco el háztelo tú mismo. Mucha gente, pues con tener una conexión a internet, alguna página de estas que pudieras escanear tus cosas y subirlo, pues ya tenías hecho el que estaba en circulación. Ya el hecho de promocionarlo, de hacer que llegara a la gente y tal cual, es otra historia completamente distinta. Por eso, yo creo ya, para terminar un poco lo que es el punto este primero de creación, es eso, para gente que esté interesada en autopublicar cosas, tanto a nivel escrito como a nivel cómic, como a nivel ilustración y demás, yo creo que es importante eso, combinar el que la gente tenga acceso a lo que tú haces, acceso gratuito, acceso de que sepan quién eres, simplemente con un clic en el ordenador, pero al mismo tiempo autovalorarte de verdad, o sea, que haya cosas que si de verdad tanto les gusta tu trabajo, paguen por ello. ¿Cómo hacer que esas cosas que ya están en papel, que hay que pagar por ellas, sean un producto interesante? Pues bueno, ahí vamos a empezar a comentar ya un poco lo que es el hacer tu libro. El hacer tu libro con su papel y demás. En ese punto es muy importante, uno de los primeros puntos, la maquetación. La maquetación es importante tener unos conocimientos por lo menos básicos mínimos de ciertas cosas que funcionan y no funcionan. O sea, lo primero que va a ver alguien cuando en un evento, en un stand o lo que sea, mire tu libro, es que como le dé el aura de novato, puedes dibujar como Dios o sobre todo escribir como Dios, que eso cuesta más que se enteren de cómo escribe, que van a decir, uff, eso... Mira, te en un palo, o sea... Entonces, yo creo que en ese sentido hay que recomendar a la gente siempre que tenga, si no sabe maquetar, que es muy lícito, no pasa nada, es un conocimiento que hay que hacer su cierto estudio, sí, hay que aprender, pues o bien que contraten a alguien para maquetar, que no es nada descabellado, me parece que siempre es como, ojo, y voy a pagar a alguien para algo que puedo hacer yo, vale, pero es que a lo mejor lo va a hacer 20 veces mejor que tú. O si no, pedir ayuda, pedir consejo, informarse, mirar, hay muchos tutoriales, hay mucha información en internet de maquetación básica, o sea, no necesitas, por ejemplo, nuestra primera novela que hicimos Álvaro Mink y yo, de La mano del gigante, él tiene conocimientos de maquetación y la maquetación de la novela mola un puñado. Pero mi segunda novela, que es Medidas de la ciudad, que la hice yo todo, pues claro, es maquetación básica total, de quiero que el texto no dañe a la vista, o sea, simplemente que sea legible, que no dé problemas y tal. Entonces, yo creo que hay que tener eso claro, que la maquetación es muy importante, que no vale exponerlo y venderlo de cualquier manera. Igualmente, por ejemplo, la portada, coméntanos un poco tú las diferencias que hay entre una portada bien hecha y una portada mal hecha. A ver,
digamos que el tema de la portada, por ejemplo, es que es lo primero que le va a entrar por los ojos a quien vaya a verte en cualquier evento, o el que vaya a ver por internet cosas que comprar aquí, página de comprar cosas. Ah, mira, qué bonita esta, o uy, pues esto me interesa, no sé de qué va, pero tiene pinta interesante, algo. O sea, la portada siempre tiene que ser un reclamo para lo que tienes dentro, porque tiene que llamar la atención, tiene que reflejar un poco lo que estás tratando. Una cosa que yo creo que no es necesario que salga, por ejemplo, muchos cómics se basan en personaje y se basan en poner el personaje principal en la portada, ahí está. No siempre es necesario, porque igual lo que estás haciendo, el tema de la historia que lleves o del cómic, de la novela, lo que sea, Lo que quieras expresar. claro, lo que quieres expresar, mientras sea algo que sea medianamente atractivo, ya sea simplemente por una cuestión de diseño, puede ser por una cuestión de la ilustración que hayas escogido, cualquier cosa, funcionará. Lo malo es, por ejemplo, excepto si estás haciendo algo que está intentando imitar lo que eran portadas antiguas, como se me vienen un par de fanzines a la cabeza, había uno que se llama, creo que es, se llama Dramáticas Aventuras, por ejemplo, que esto se hace mucho, Sí, en plan mucho, homenaje. efectivamente, mucho en plan homenaje a lo que es, pues eso, años 50, años 60. Estos se llenan de cuadraditos de texto de 64 páginas en no sé qué. Eso es una cosa que normalmente es conveniente evitar, porque son cosas que, aparte de que quedan como muy antiguas, también entorpecen mucho lo que quieres mostrar. Entonces es una cosa que es importante tener en cuenta. Otra cosa de la que se habla poco, pero que es importante a la hora de estar preparando, antes de todo la maquetación, cuando estás preparando ya simplemente el guión de lo que estás haciendo. Y para un novelista, por ejemplo, cuando ya tienes ahí una de las primeras escrituras, porque una de las cosas, como tú bien sabrás, querido primo, es que escribir es volver a escribir y volver a escribir. Lo que son lo que llamamos lectores de prueba. El lector de prueba... Sí, los beta testers. Sí, sí, eso es primera... Sí. Sí, es Un poco eso, gente que te ponga los pies en la tierra respecto a lo que has hecho en un primer borrador, que vale, que a lo mejor tu primer borrador, tanto de cómic como de novela, lo que sea, está genial, pero tienes que comprobarlo con gente, tienen que darte opinión. Por ejemplo, en las novelas, faltas ortográficas, cometemos todos, por muy bien que sepas. O sea, tú si escribes una frasecita, escribes un parrafito, si escribes bien no vas a cometer faltas ortográficas. Pero cuando llevas una novela de 400 páginas, por narices se te han colado mierdas entre medias y tipos y todo. Entonces es necesario, yo creo, que siempre tener lectores de prueba y tener más de uno, a poder ser tener unos cuantos, tener unos cuantos, tanto si es cómic como si es novela, tal, porque el cómic también es lo mismo. O sea, tú puedes creer, a veces por fatiga, que una página, mira, ya está bien como está, la saco tal. Y luego, bueno, cuéntame, Nahum, o sea, te viene luego gente que te dice... A ver, el lector de prueba te lee tu guión, te dice, a ver, esto no funciona, porque es que esta escena que has escrito es igual que la otra, y lo miras, y efectivamente tienes razón. Entonces tienes que coger y... Vamos a ver, hay que ser un poco humilde, hay que tener en cuenta que, vamos a ver, para eso estás hablando con el que te lo ha leído, para detectar fallos. Otra cosa distinta es el corrector, es que no es lo mismo. O sea, una cosa es el lector de prueba y otra cosa es el corrector. El corrector es para todo esto que estamos diciendo de errores de estilo, tipográficos y demás. Y, por ejemplo, un corrector es alguien que generalmente debería cobrar por su trabajo. Vamos pasando... todo el mundo tiene que cobrar por su trabajo, aunque no se crea. Incluso el impresor, que por ejemplo es algo de lo que podemos hablar ahora, ¿no? Sí, vamos a hablar. Yo quería dar una última matización con esto, antes de empezar ya lo que es el proceso de imprimir. Sobre el tema de portadas, maquetación y demás. Es importante ser también consciente del tiempo en el que se está. Las modas estéticas, nos gusten o no, ocurren. Y las portadas de tipo... mostrar una escena barroca de acción tal en la portada de tu cómic puede funcionar hace 5 o 10 años, y a lo mejor ahora mismo lo que quiere la gente es una portada diáfano de prácticamente todo en blanco con tu personaje en una esquina en una pose así como muy intrigante que llame la atención. Es muy importante, yo creo, el investigar cómo es el patrón estético del tipo de obra que quieres mostrar, del tipo de línea editorial en la que quieres entrar, aunque te lo autoedites tú, siempre quieres ir a un público nicho concreto.
pues investigar mucho cómo son las cosas que está haciendo otra gente y que le están funcionando a otra gente. No para copiar, obviamente, no para hacer ahí un plagio descarado, pero sí para tener unas nociones, porque claro, el dibujo, la portada, la ilustración, que a ti te puede gustar mucho, cuánto expresa mi personaje, etcétera, luego pues no funciona. Lo que decías tú antes con lo de emular, por ejemplo, estéticas antiguas, si sabes que tienes un mercado de nicho potente con esa estética antigua, ok, hazlo. Ahora bien, si no, mira, pon una portada moderna, aunque luego lo del interior sea un homenaje, pues yo qué sé, como nuestro cómic de Always High, pues eso, lo del Bronx en los años 70, tal, vale, pues lo dentro tal. Pero nosotros, por ejemplo, hicimos una portada por fuera que era muy homenaje al estilo de las películas, entonces los carteles de los cines y demás, y no funcionó. Porque a la gente a día de hoy no le llama la atención. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Entramos ya en el público manda. El público manda. A ver, tú tienes que ser fiel siempre a ti mismo con tu obra, no hacer nada descabellado, no traicionarte a ti en lo que quieres contar y tal. Pero en todo lo que es el cómo quieres hacérselo llegar al público, tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte porque al fin y al cabo ellos hacen también el esfuerzo de que tú no tienes una editorial detrás acercándole a todo el mundo lo que estás haciendo. No, muchas veces te compra gente que no te conocía antes de ese evento. Están haciendo un esfuerzo por su parte también de confiar en ti, en lo que le estás presentando. Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo también previo de adaptar todo de tal manera que le sea lo más informativo y lo más apetecible posible desde el inicio. Y ahí, a partir de ahí ya entraríamos un poco en el tema impresión. Y el tema impresión sé que es algo que mucha gente que quiere autoeditar está siempre con las dudas de, bueno, sí, me dicen que lo manda a imprenta, pero ¿cómo es mandarlo a imprenta? ¿Cómo es este tema? ¿Es bueno imprimirlo siempre que quiero? Sí, total. A ver, yo creo en ese punto, y ahora te daré palabra a ti también, aún tranquilo, que yo me pongo aquí, tiro hasta el fin del mundo. A día de hoy con las imprentas digitales esto es un paradigma totalmente mucho más fácil que hace 10-15 años. Hace 10-15 años tú querías hacer una novela, querías hacer un cómic y te pedían unas cifras de impresión escandalosas. O sea, tienes que hacer, para que te saliera rentable de verdad, a lo mejor 500 tomos. O hemos conocido gente, tú te acuerdas de Obi, ¿no? Sí, lo vio. Él sacó 1000 tomos de la parodia esta que hicieron de Watchmen. Lo que pasa es que son tan cracks que luego los han ido vendiendo y tal. Pero imagínate que te los tragas, que a lo mejor vendes 200. Muy arriesgado. Sí, era muy arriesgado. A día de hoy con las imprentas digitales esto se ha facilitado un montón porque hay imprentas que puedes hacer tiradas de 40-50 tomos a precios muy económicos. En plan que te salga un eurito y pico cada tomo. O sea, y es algo muy interesante porque puedes incluso aventurarte a, yo qué sé, obras que tengas en el cajón que escribieras hace tiempo, puedes decir, bueno, pues puedo hacer una tirada de prueba de 30 de esto, a ver si realmente merece que siga en el cajón, que era donde la tenía, o a ver si realmente ha conseguido un público y puede gustar. Entonces, yo creo que hoy, a día de hoy, las imprentas están bastante mejor en ese punto. Ahora bien, hay que cumplir con una serie de requisitos. Hay imprentas, hay imprentas, por ejemplo, yo las que más hemos utilizado últimamente, por ejemplo, son Princolor, que es una que hay en Barcelona, que da un resultado muy bueno. Lo que pasa es que es un poquito más cara, pero da un resultado muy bueno y es eso. Empieza a salirte rentable a partir de 100 tomos, que es una cantidad pues más o menos normal. Es una tirada al fin y al cabo de editorial, de las que te da Sí. la editorial. Claro, o sea, al fin y al cabo es algo bastante llevadero y los precios, pues a lo mejor sí, te sale 2 euros y pico hacerte el cómic, tal, pero bueno, es que luego lo vas a vender a 8 o 9, o sea, es algo tal. Luego aquí en Madrid también hay una que se llama Stugraph, que es muy barata, yo creo que es prácticamente de lo más barato que hay a día de hoy en el mundo mundial. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener mucho cuidado también de las imprentas, y algo muy importante es, por ejemplo, el tomo de prueba. Tú, por ejemplo, cuando tú hiciste Historias de un friki con barbas con Princolor, creo, ¿no? Sí. Hiciste lo del tomo de prueba, que te lo enviaran y demás, ¿o no? No, pero... No, pero porque básicamente porque era una cosa muy fácil, era prácticamente todo blanco y negro y casi no había grises, entonces era como, esto va a salir bien fácil, no es... en cambio, por ejemplo, tengo... Pero con color. Con color sí haría, claro que pediría prueba. Tengo otro amigo, por ejemplo, que ha hecho este año, ha hecho un recopilatorio del Inktober, y el Inktober es una cosa que se hace en octubre para pues, todo, un dibujo al día a tinta, ahí es el nombre. Y este chico hizo varias tramas, tal, y la primera tirada que sacó, pues hay una cosa muy graciosa que se llama moiré, que es básicamente cuando ves los grises y de repente hace como un efecto así extraño. ¿Os acordáis de esas cosas? Sí, como eso de estas en 3D que se veían así, que tenías que bizquear y tal. Pues algo parecido, pero sin barco que te va a aparecer por detrás.
sea, entonces son cosas que hay que tener cuidado. Si vas a hacer una impresión de algo que vaya a tener grises, que vayas a tener color, tal, si vas a hacer... En el caso de las novelas eso también es aplicable, o sea, ¿hay ese tipo de problemas también para las novelas? ¿Es ilustrada? Solo en el caso de que haya ilustraciones se da ese problema. En el caso de ser ilustrada, precisamente por eso es más necesario. El ejemplar de prueba, de todas formas, aunque no sea ilustrado, conviene. No viene mal, no viene mal. Yo creo que el ejemplar de prueba es muy importante porque te va a demostrar, primero, si tú te has equivocado en algo de la maquetación que hablábamos antes, te puedo copiar. Porque luego está el tema de que, claro, luego cuando mandas a una imprenta con sangrías y demás, pues a veces en lo que tú creías que estaba centrado el texto, cuando se ha imprimido, está metido hacia adentro, deja un pedazo hueco de la leche a la derecha. Eso normalmente no debería ocurrir, pero claro, por ejemplo, alguien que está haciendo su primera novela, pues a lo mejor puede caer en ese error y no se ha dado ni cuenta. Yo creo que el toma de prueba es bastante importante, primero lo que decías tú, los grises, y bueno, si hay alguien que nos vea aquí que haga, por ejemplo, cómic manga, las tramas son el terror de las imprentas. O sea, una trama puede generar un moire descaradísimo que destroce estéticamente. Y tú en tu casa, en tu Photoshop y tal, lo has dejado niquelado. Está el cómic, que la gente que lo vea por internet dice, wow, qué chulo está, pero luego en la impresión no. Entonces es importante tener eso. Primero informarse entre unos y otros, porque hay, por ejemplo, imprentas que suelen fallar con las tramas. Pues preguntas a la gente, oye, ¿tú con quién? Pues, yo qué sé, hace uno un cómic que te parece está muy bien impreso. Bueno, ¿y dónde lo has imprimido? Tal, pues en este sitio, en otro. Y luego el ejemplar de prueba te va a servir para eso. Luego, en el tema color, lo que decías, el tema color, varían muchísimo el color de unas imprentas a otras. Varía mucho dependiendo de que hayas utilizado el archivo el RGB o el CMYK, ¿no? Incluso Incluso el CMYK puede haber. Tal, hay, por ejemplo, alguien que vaya a hacer una novela ilustrada, yo creo que es importante, aparte de que obviamente quien le haya hecho las ilustraciones, que pida opinión a alguien que no sea el que ha hecho las ilustraciones sobre cómo cree que va a quedar ese color en una impresión. Y que le pase incluso el archivo y le diga, oye, mira, esto... Porque hay, por ejemplo, dibujantes, a lo mejor pues los que llevan poco tiempo y tal, que no saben que dependiendo del tipo de archivo el color te va a salir de una manera o te va a salir de otra totalmente diferente. Y eso a veces en la imprenta, y hasta cierto punto puedo entenderlo, se van a lavar las manos. O sea, si tú haces una tirada de 100, pongamos, y la portada de tu novela, el color varía descaradamente, claro, tú vas a recibir la novela y vas a decir, ostras, ¿esto qué mierdas es, tío? Y le vas a decir, mira, es que tú nos has enviado esto, claro, lo ves lo que les has enviado y dices, claro, es que está en RGB y cuando ellos lo han impreso ha cambiado todo a universos paralelos respecto a lo que yo me esperaba. Entonces, ¿me vas a decir algo? Sí, no, pero no termina. No, pues eso, yo creo que es muy importante el tema, bueno, todo lo que sea pruebas preimpresión, tanto que te manden lo que decíamos antes, que alguien te mire el cómic o la novela antes de que lo hagas, pedirle opinión a todo el mundo que puedas, pedirle opinión incluso pagada, asesorada a gente, porque eso va a repercutir luego muy bien. O sea, luego una obra que de verdad, lo que decimos siempre con la autoedición, que no le envidie nada a una obra editorial o que incluso supere la edición que pueda tener algunas editoriales, te va a repercutir muy bien. Inmediatamente el público va a fijar sus ojos con ojos de loco mirando a lo que has hecho. Entonces yo creo que es importante tenerle respeto, porque muchas veces se tiene ahí ese, bueno, es que quiero cocinármelo yo todo. Yo soy el primero que he tenido demasiado autodidactismo, quizá en algunas ocasiones, y creo que es también una muestra de respeto a tu obra, al que digas, vale, creo que está bien, creo que está chula, creo que merece la pena. Pues entonces merece la pena cada este desembolso a lo mejor de 20, 50 euros en que me asesoren, en que me lo gestionen, etc. ¿Qué vas a decir tú? Hombre, que es que en todo este proceso también es importante lo de aprender. Cada paso del proceso creo que es algo que siempre viene bien. Porque, por una parte, sabes en qué consiste cada paso y a la hora de que precisamente decidas delegar en alguien, a quien le vayas a pagar o lo que sea, sabes lo que estás pagando. Sabes, aunque no seas un experto en la materia, por lo menos tienes un poquito de idea de lo que estás haciendo y de lo que estás pidiendo a alguien. Es mucho más rápido, por ejemplo, si estás hablando con alguien que le vas a pedir, yo qué sé, necesito que me lo maquetes y tal, y que cuando te diga, pues me lo pasas en tal formato, en tal modo, no te esté pareciendo que te está hablando en chino. O sea, sí. Claro, o sea, necesito que me lo pases en TIFF y en CMYK.
Vale, pues a veces lo pasas en CID y en Cemica, y a partir de ahí pues se me queda. Luego, pues es que ahora nos metemos con el caballo de batalla. Nos metemos con la diversión final. El punto que yo personalmente considero más Sabroso. puñetero. Vamos a ver, porque hasta aquí hemos hablado de cosas que lo hago, lo envío, lo traigo, tal. Nos metemos ya en una parte que es la distribución. Cómo hacer que esto esté disponible para gente para que te lo compre. Porque por norma general la gente no viene a tu casa, te llama al timbre, oye, me quiero llevar 700 ejemplares de lo que tienes. No, esto no pasa. Sería maravilloso. Sí, pero no pasa. Entonces, claro, ¿la distribución qué es? Pues llevar, cuando hablamos de ejemplares físicos impresos, como hemos estado hablando, pues llevar tu producto A al punto B, que puede ser una tienda, puede ser un evento, se puede distribuir por correo. Y luego pues tienes, si es formato electrónico, lo tienes mucho más cómodo. Esto no es porque simplemente te compro el archivo, pues toma, te lo mando, no hay problema. Pero la distribución electrónica es mucho más cómoda y mucho más fácil y te lleva mucho menos tiempo. Pero la física, ahí tenemos que yo la teleportación de estoy en mi casa y de repente cojo 5 ejemplares y los llevo a esta tienda. Pues haciendo así no me funciona. Después de hacer así tengo que seguir bajando a la calle, irme al metro o ir con el coche a donde sea. Es que es lo que hay. Entonces, pues una de las cosas que puede ser... Una de las cosas que es interesante es el ver cómo distribuir esto, cómo llevarlo a los sitios sin que tú seas el único que se dedica a moverse. Que en muchos casos al principio es lo que te va a pasar, que tienes que ser tú el que se dedique a mover tus cosas. Porque el vecino tampoco me viene a decir normalmente, oye, que te lo llevo a las tiendas yo porque soy así de majo. No pasa, olvidaos. En ese sentido, yo creo que es importante ir haciendo un poco pasos. El primer paso normalmente suele ser Internet, porque vivimos en la generación del Internet y todos nos conocemos por Internet, todo lo movemos por redes, etc. Entonces está muy bien que uno por redes tenga su movimiento, que vaya generando su cantera de gente interesada, a lo mejor no fans todavía, pero que digan, joder, este tío dibuja muy bien, o joder, este tío los relatos que sube, que escribe, tal, me llama la atención, tal. Tener una relevancia en redes es importante, como primer paso, realmente. Redes, claro, hay que tener luego también claro que redes no son lo mismo redes si eres solo ilustrador, que por ejemplo en su día Tumblr funcionó, ahora ya no tanto, pero Instagram, por ejemplo, sí te puede funcionar bien si sabes sacar fotos guays de las cosas que hagas y demás. Instagram también para cómic y para novela también le puede sacar su rendimiento. Luego está el comodín, digamos que sería Twitter. Twitter es el comodín para todo, o sea, todo es anunciable por Twitter hasta un cierto nivel de éxito y al mismo tiempo tampoco te permite ser muy específico, pero bueno, yo creo que todo el mundo que esté publicando sus obras y tal, tener presencia en Twitter ayuda tanto a nivel que la gente conozca tus cosas como a nivel contactos. Por ejemplo, nosotros con vosotros pues os sabíamos quién eres por Twitter. Simplemente ya tienes a alguien, lo sigue y dices, coño, mira, este es un evento que está montando sus cosas y tal. Es útil. Con el tema de redes es eso, es importante tener su presencia y tienen su utilidad. Luego a partir de redes pues ya puedes empezar, por ejemplo, a ver lo que decías tú, redes de distribución por correo o por internet también. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es poner su novela, hace sus tejemanejes y la pone en Amazon. Pues oye, mira, es una alternativa bastante maja, tiene su utilidad, tiene también sus contras, que es claro, quieras que no estás externalizando en cierto modo parte del proceso. Estás externalizando bueno, yo no tengo nada mío en Amazon, pero por otra gente que sé que sí que lo tiene, dependes mucho de ellos para muchas cosas, para cómo gestionan el proceso de compra, cómo gestionan el tener tú tus propios tomos, si quieres venderlos tú por tu cuenta, pues claro, Amazon va a decir, bueno, es que me lo has dado a mí, o sea, te los compras y ya está. Mientras que otra gente, nosotros por ejemplo en ese sentido siempre hemos sido mucho más borricos, hemos sido, mira, pillo, imprimo 100 de lo mío y vamos para allá. Vamos a primero hacer el proselitismo entre los amigos cercanos, que siempre los amigos cercanos están en nuestro corazón por ayudarnos en los malos momentos iniciales. Luego eso, tirar mucho de redes, sí que suele haber venta por correo, no es la más normal, pero a ver, la hayla, si tienes una buena presencia y eres más o menos constante, la gente se da cuenta. Y luego viene el mundo de los eventos. Por lo menos en el ámbito nuestro
de cómics sobre todo, pero con novela también, los eventos son totalmente necesarios, porque a día de hoy es eso, no tienes el aparato publicitario que tenga una editorial. Tú puedes tener a lo mejor X mil seguidores en Twitter porque hayas hecho bien las cosas y lo cuentes en miles, los que tengas. Pero aún así solo llegas a esos. Y de esos, suerte si un 10% te compra lo que hagas. Porque esto pues son, no voy a decir residuales, ¿no? O sea, si te siguen, joder, algún interés tienes para ellos, pero no a lo mejor tanto interés y es totalmente legítimo como para que te compren tus obras. Entonces hay que estar en los eventos. Y en los eventos pues hay que saber en cuáles se está y en cuáles no se está. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos eventos muy variados. Hay desde el Héroes Comic, que es eso, totalmente cómic. Luego está el Graph Comic, que es cómic autoeditado, pero un tipo de cómic autoeditado. En esos eventos no hay problema de que hayan autoeditados. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Suelen de los grandes eventos, si acaso es que te suelen tener en la sección de autoeditados o sección de fanzines, que pagas menos obviamente que un stand comercial, y al cambio, pues bueno, tampoco estás en el mejor sitio del tal, pero bueno, que dentro de lo que cabe es normal, o sea, ellos al fin y al cabo son empresas que van a hacer su pasta y ya está. Eventos, eso, aquí tenemos ese, tenemos el Graph, tenemos el Hull, que es el Hostia un Libro, que por ejemplo, pues para la gente que escriba más novela y todo eso, es un evento que se hace ahí en la Plaza de la Cebada y que está muy bien, y es un evento totalmente independiente, así underground, muy chulo, y luego hay eventos más tarde, entonces es importante estar en muchos tipos, pero también ver a qué se adecua, y aquí voy a dejar hablar a Naúl, por supuesto, a qué se adecua el producto que tú tienes, porque si por ejemplo tú haces un cómic de superhéroes y te plantas lo que decíamos en el Hostia un Libro, Sí. o eso, en un Expo Manga, bueno, el público de cómics suele ser más variado, suele para a lo mejor gustarle el manga, pero gustarle también otro. Pero por ejemplo, si te metes en un evento, eso, de ediciones independientes con su punto así hipster tal, no pintas nada ahí, o sea, has perdido dinero, tiempo y demás. Comenta. A ver, ciertamente pues tienes que tener un poco estudiado a dónde llevas tu obra. Evidentemente, pues eso, hay veces que también, como decía un amigo mío, los planetas se alinean y sale todo mal. No sé si fuiste tú en un evento que hubo que fue en EU, y que a media mañana vino la policía y empezó a desalojar a la gente. Hostia, sí, aquel fue Ese maravilloso. fue, ¿no? Sí, estuvimos una vez en un evento que se llamaba Mea Maravilloso, que era el maravilloso encuentro de autoedición, que resulta que no había, no sé qué problemas hubo, que era en un sitio que no tenía licencia y demás, y de repente llegó la policía a media mañana y nos desalojó porque los vecinos se habían quejado de que había tal. Y era una pena porque el evento estaba chulísimo, la verdad. El evento era así rollo independiente, estábamos todos ahí vendiendo nuestras cosas, venía gente en plan guay. Pero bueno, son cosas que ocurren. Y luego es eso, nosotros lo que hemos hecho ante el punto este de saber qué eventos ir, cuáles no ir, en qué emplear fuerzas y en qué no, porque como bien decías tú antes, por ejemplo, visitar las tiendas, también a las tiendas, tú no tienes una distribuidora. Que tú quieres vender tu cómic o tu novela en las tiendas de aquí en Madrid, pues te tienes que personificar en la tienda Por los ejemplares. con ejemplares. Bueno, primero convencerle de que tienen sitio tus ejemplares en ese sitio. De que realmente tiene alguna utilidad para ellos. Pues claro, ellos no son ONGs, no van a decir, sí, tráeme todas tus obras, las ponemos aquí y tal, y luego no voy a vender nada. Ellos, claro, quieren su 30% de cada venta, como es lógico y tal. Y todo eso te vas a tener que pagar tú, te vas a tener que generar contactos tú y demás. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, y de ahí nace NEU, que es el colectivo nuestro, que significa no es un hobby, ha sido unirnos un montón de autoeditores entre nosotros. Gente que nos veíamos en varios eventos, que ya éramos amigos entre nosotros, que cada uno es su padre y de su madre. O sea, hay gente que hace cómic de estilo, hay gente que hace novela, hay gente que hace libros de ilustración, tal, pero que todos teníamos claro a veces se podrá vivir de esto, a veces no se podrá vivir de esto, pero lo hacemos con una finalidad de que queremos que la gente conozca lo nuestro y llegue cuanto más alto pueda llegar nuestra obra, mejor. Y lo que hemos hecho ha sido unirnos y crear una red de contactos entre nosotros, crear una red de colaboración. Lo que hacemos, por ejemplo, son los eventos que hay por España, pues a lo mejor los de aquí de Madrid, pues los miembros de aquí de Madrid nos encargamos de gestionar, recibimos material de todos nuestros compañeros del resto de España, nos encargamos nosotros del evento y más. A cambio, ¿qué pasa? Que si por ejemplo hay un evento en Cádiz,
y nuestros compañeros de Cádiz van a ir, pues yo les puedo mandar y él les puedo mandar sus obras a Cádiz, que ellos van a montar el stand, van a venderlo todo y ya luego vamos a gestionar entre nosotros pues el cómo enviar el dinero y todo eso. Sirve muy bien también pues eso para distribuir a tiendas de otras ciudades. Por ejemplo, en Granada tenemos unos cuantos compañeros que se mueven muy bien con las tiendas de allí y que llevan material de allí. Y tienes tu obra en una tienda de Granada que si no ni de coña, porque tú no vas a coger el coche e irte ahí a 400 kilómetros. Y viene también muy bien en cuanto a tener nuestra propia red de consejos mutuos, lo que decíamos antes de asesorarte, lectores de prueba y demás, es maravilloso, porque tú inmediatamente tienes una duda de lo que sea, con una obra tuya, y tenemos una especie de foro de internet, de un Google Groups de esto, que tú pones ahí, abres un hilito, oye chicos, tengo dudas con esto, inmediatamente tienes a 5 o 10 personas con muchos años de experiencia cada uno en su tema tal, y diciéndote, pues mira, quiero que has fallado en esto, que tal, o al revés, mira, joder, está cojonudo, tío, déjate de dudas, que esto tira para adelante total. Y eso es un poco lo que hemos hecho nosotros, unirnos unos con otros, pues hemos montado el colectivo para que todo este proceso que os hemos comentado se haga más fácil y requiera menos energía. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, podéis visitarnos en neuh.es. Soy disléxico, hijo de mierda. Ahora os daremos tarjetas de todas formas. Y nada, pues eso, que muchas gracias a todos. Twitter, redes. En Twitter estamos como no es un hobby. Sí, y en Facebook. Igual. Y en Facebook igual, no, creo que ahí es @neu, pero se ponen es un hobby y se llega igual. Y nada, por lo demás, pues nada, los miembros del IFCON, agradeceros la oportunidad de haber tenido la charla. Nada, ha sido un placer. Y nada, lo he dicho, si alguien tiene alguna duda, nos puede comentar ahora, o si prefiere ya fuera de la charla, pues ya nos